Hola, soy Escapocón y esto no es Retrofocón. Sí, he hecho un spin-off a los 2 capítulos. Aprende Final Fantasy. Bueno, esto es Hora de Anticine, donde reseñaré películas malas en lugar de videojuegos como hago en Retrofocón. Pero a diferencia que Nostalgia Critic, he decidido añadir algo. Mejor dicho, alguien. A estas reseñas las haré junto a un nuevo analizador. Con ustedes, mi nuevo alumno en pruebas, Guay, el chiflado. Hola a todos, soy Guay, el chiflado, y ayudaré a Escapocón a hacer las reseñas de las mejores, peores películas de la historia. ¿Estás seguro que no son las mejores? No. Pues empecemos. Hora de Anticine. Hablemos de Hércules. Hércules es uno de los personajes más conocidos de la mitología griega. Es un semidios, hijo del dios Zeus y la humana Alcmena. Su historia es más conocida es la de las 12 pruebas, la cual trata de que Hércules debe superar los 12 trabajos totalmente imposibles para probar que es un dios de verdad. Al tener una fuerza sobrehumana, lo cual llama la atención, Hércules ha sido parte de una gran cantidad de adaptaciones a novelas, películas y series. Sin embargo, muchas de ellas no toman en cuenta su historia original y acaban siendo bodrios descomunal. Entre estas malas adaptaciones podemos tomar en cuenta a Hércules el Chino, Bes Hércules o algunas series de televisión como El joven Hércules. Deja en paz esas aburridas historias griegas. ¿Sabes lo que realmente mola? Ver a Hércules en la gran ciudad. O mejor, ver a Arnold Schwarzenegger con túnica griega en la gran ciudad. Pues... buena suerte cuando vayas a dirigir esa película. Ya existe Hércules en Nueva York. Sí, Hércules en Nueva York. Esta chorrada de bajo presupuesto fue, oficialmente, la primera película en involucrar a la ahora veterano Schwarzenegger. También es una de esas películas que Arnold quiere olvidar que estuvo en ella. Y teniendo en cuenta varias de las películas en las que he estado, creo que es un logro. Aún sigo sin creer que sea él. Así que si estáis cansados de las mismas caras, las mismas cosas, alegraos porque como esto no hay nada igual. Esto es Hércules en Nueva York. ¿En serio no lo has dirigido tú? Ya me gustaría. Comenzamos con una introducción narrada que nos pone en escena. El Monte Olimpo. Todo el universo era el reino de Zeus, el Todopoderoso. Obviamente lo necesitamos. Antes de empezar la película, con el título ya dan ganas de golpearnos la cabeza por la duda. Después llegamos al Olimpo, donde vemos a Hércules y a Zeus. ¿Por qué no puedo ir? Porque tu sitio está aquí, junto a nosotros. Pero permites que Marte viaje. Error. ¿Cuánto llevamos, Guay? 0 minutos 29 segundos. Marte no es un dios griego, es un dios romano. En la mitología romana los dioses eran los mismos que los griegos, pero con otros nombres. Su equivalente griego se llama Ares. Ni un minuto y he encontrado un error respecto a la mitología. ¡Enhorabuena, película! Yo solo quiero echar un vistazo. Solo te meterías en problemas. Llevo aquí miles de años. Estoy cansado. Una cosa imprescindible a la hora de criticar esta película es la actuación, sobre todo por parte de Arnold, ya que ni siquiera pudo dar su voz y tuvo que ser doblado, y se nota. Una actuación digna de Tommy Wiseau. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Sin embargo, aquí el doblaje es mejor que el original. ¿Qué? Eso no puede ser posible. El doblaje original es siempre mejor. No siempre guay, sobre todo en las películas malas. Kevin Costner no es tan plano en el doblaje español de Waterworld. Jeremy Irons no es tan exagerado en el de Dragones y Mazmorras, y aquí Arnold es capaz al menos de pronunciar. Puede que tengas razón, pero solo por esta vez. Sin embargo, fijaos cómo mueven las bocas. Las mismas caras. No concuerda para nada con lo que están diciendo. Incluso yo tengo mejor animación de boca, y eso que nunca la muevo. Pero la Tierra no... Él y su padre discuten si deben o no ir a la Tierra. Estoy cansado de ver siempre las mismas caras. ¡Te quedas aquí! Soy demasiado puesto como para continuar discutiendo. En los créditos vemos esta escena del Olimpo desde arriba y esta escena del Olimpo desde arriba, todo el rato. Espera. Arnold Strong y Arnold Strong. Arnold Strong y Arnold Strong. ¿Qué es esto? ¿Un poema para niños? ¿Tú qué piensas, Guay?
¿Te has fijado que pone Mr. Universo debajo de Arnold Strong? No. No me había dado cuenta. Hércules es todavía joven. No es su intención oponerse a tus deseos. Ocúpate de tus asuntos. Se ha hecho intolerante. Hércules y permitiré Zeus que un discuten joven porque mocoso me hable así. es lo único que Solo hacen es en esta medio parte de la dios y se película. da unos aires que su nacimiento mortal no le otorgan. ¿Eso significa que tengo permiso para irme? Significa que te quedas. Y no quiero hablar más sobre este asunto. No me quedaré. Estás agotando mi paciencia, Hércules. Tu voz sin personalidad me pone de los nervios. Nadie me detendrá. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Es fácil. Eres un perro malcriado. Tal vez esto te enseñará a respetar a tus superiores. Y ese efecto mola mucho, ¿verdad, Escapocón? Sí, guay. Espera ver las veces que tienen que recurrir a ello. No solo con el rayo, sino con cosas totalmente cotidianas y normales. De hecho, pondré un contador de las veces que han de recurrir a ese efecto. Hércules es medio mortal. Podría morir. Solo es un joven consentido, Zeus. Perdónalo. Hércules es tu hijo, sé indulgente. Haznos caso, Zeus. Acabamos de aparecer en esta película y nuestro papel será solo suplicarte. ¿Qué tal me ha salido, Escapocón? Estás aprendiendo mucho, guay. Toma, una galleta. Pero Hércules desobedece a su padre y acaba yéndose a la tierra, pasando por esta cómica escena. ¡Ah! ¡Arnold Schwarzenegger está en la ventana! ¡Rápido! ¡Esconda a los niños! ¡Azafata! ¡Azafata! Y estaba desnudo. Iba descendiendo, volando. Y entonces... Volamos a una altitud de 9000 metros. Ningún hombre desnudo o como fuera podría volar a la altura de este avión. Sí, ni siquiera Hércules podría volar así, a menos que fuera una cutre película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Vamos a ver lo que está haciendo. Zeus se da cuenta de que su hijo es escapado, y usa sus poderes de Dios para vigilarle. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es la megabola! Y siempre que tenían un problema, invocaban la megabola, que le permitía que tenía poderes sobrenaturales. Está en el mar. Pues yo no veo nada. ¡Está ahogando! Sálvalo. Sigo sin ver nada. Estoy ciego. Los que hicieron esta película sí que están ciegos. Pues resulta que unos ¿Qué estaba pescadores haciendo recogieron a Hércules en el mar. Nada. Y obviamente están delirando. ¿Cuál es su nombre? Mario and Luigi Mario. Señor. Yo soy democrático. Se está dirigiendo al capitán de este barco, así que llámeme señor. Soy Hércules. Eso ya lo ha dicho. Ningún mortal es superior a Hércules. Si me permite, capitán, creo que esto es debido a la inmersión. Si me permite, capitán, está loco. Sí, como eso todo. Griego loco que pescamos. Poseidón. No, y si era romano. Marte era el loco griego. ¿Hacia dónde se dirige este barco? Nueva York. Y llegamos al título de la película. ¡Fin! ¿Podemos terminarla? Por favor. Sigamos. Para. Bueno, a Hércules lo contratan como pescador y llega a Nueva York, pero no parece encajar en una ciudad y un trabajo así, causando problemas. Me aburro. Pues claro, guay, esa es la premisa. Hércules en Nueva York. Duerme como nunca hiciste. Ah, menos mal. Llevo 29 segundos sin acción estúpida. Un segundo más y muero. ¿A dónde crees que A vas? tierra. ¿Te ha dado permiso el capitán? Hércules no lo necesita. En este barco sí.
Ahora vete abajo. Viene mi favorito. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. ¡Hércules! ¡Vuelve aquí! Curiosamente, han pasado 29 segundos desde que ha pegado a un tío hasta que los otros han ido a matarle. ¿Os habéis dado cuenta que las tonterías de esta película suceden en intervalos de 29 segundos? Ni Nolan podría haber conseguido una precisión tan grande. Entonces Hércules coge una tabla y se pone a jugar al Arkanoid con los otros pescadores. Pagaría por ese juego. Tú pagarías por la secuela del juego de T. ¡Oh! ¡No me digas que ha salido! Nosotros también sabemos jugar al arcano de maldita sea. Todo esto lo está presenciando este tío, interpretado por el ya mencionado Arnold Strong, el cual ayuda a Hércules a escapar. ¡Corre, van a matarte! No pueden, es Superman. Hércules, bueno, lo que sea. Básicamente es el pequeño ayudante tonto de Hércules, ya que todas las versiones de Hércules deben tener un pequeño ayudante graciosito. En la del chino, en la de Berserkules, hay incluso en una versión buena como la de Disney, hay un ayudante, Phil. Vamos. Ni que hiciera falta un ayudante tonto para hacer que algo es interesante. Eso es insultante. Gracias. Esta vez estuviste cerca, ¿eh? Sí, estuve cerca. Por poco te matan. No pueden. Es guay. ¿Cuál es la regla número 23 de un buen analizador? Nunca repetir un chiste salvo si no supera las 10 letras. Estás aprendiendo mucho, guay. Toma. Una galleta. ¿Cómo te llamas? Hércules. Oh, yo me llamo Prezzi. Me llaman Prezzi porque vendo Presles en el muelle, sí. ¿De dónde eres? Si vas a hacer chistes malos, no los hagas. No pases de ellos como si nada. Exactamente es eso lo que ocurre siempre que hay un chiste en esta película. Pasan en su totalidad de él y siguen con más tonterías. Esa es la cosa más estúpida que he oído en toda mi vida. Vamos a ver. ¡Corre, Hércules! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Bueno, al fin, diálogo. Encuentran este sitio donde hay unos estudiantes entrenando para educación física y Hércules decide lucir lo fuerte que es. Yo soy Hércules. Diga, entrenador, deje que pruebe. A lo mejor podríamos aprender algo. Bueno, siempre es posible. Muy bien. Adelante, demuéstralo. Gracias. ¡Buah! Si ni siquiera lo tira recto. ¡Oh! ¿Te crees capaz de superar al poderoso Hércules? ¡Claro! Oye, ¿a qué distancia estaba ese puste? 29 segundos. ¡Yuhu! Buen tiro, Thor. Excelente. A ver si consigues superar eso.
Es un buen tiro para un mortal. Sí, que muy bonita es la música, pero ponerle un poco más baja. Estoy tratando de averiguar qué está pasando. Soy amigo del médico de la mujer de Roger Clemens. Ese es mi amigo. Es griego. Acaba de llegar de Grecia. ¡Yo me llamo Goofy! Y soy entrenado para ser Goofy, porque vengo del país de Goofy. Debí apostar a que no usaría el efecto 4 veces. Esta escena inútil acaba al fin, pero Hércules ve a una chica y se enamora. Holy Hippolyte. Trata de ligar, pero no puede porque no solamente no es su tipo de chica, sino que además ya tiene un novio al que no le hace mucha gracia ver a su chica ligando con otro. Tú te lo has buscado. Uy. Has pegado a Hércules. Déjate de historias. Si sigues con este rollo acabarás en un manicomio. ¿Qué tienes en la cabeza, Serrín? Freeze. Freeze. Ice. Freeze. Icy. Winter 5 and Frozen. Icy. Freeze. Hombre, bájalo. ¡Suéltalo! Déjalo en el suelo, ponlo de pie. ¡Bájalo! Hombre. ¿Y qué está su vida? Ponlo de pie. Y pasamos directamente a un zoo. Por favor, dime que Hércules no hará ninguna lucha ridícula con uno de los animales que se escapa del zoo. Se ha escapado del zoo un oso de 300 kilos de peso. ¡No! Es que además ni siquiera es un oso. Es Nicolas Cage disfrazado de oso, como en Wickerman, la cual era una peli igual de estúpida, pero al menos en ella admitían que era un disfraz. Aquí, ¿de verdad? ¿Nos hacen creer que esto es un oso? Pues ¿sabes qué? A mí me parecía real. ¡Ah! ¡Un oso! ¡Un oso! Tengo tanto miedo que agito mi cámara. ¡Ah! ¡Ah! ¿Está animando a Hércules o al oso? Porque yo animaría al oso. ¡Venga, vamos! ¡Ánimo, ¡Mátalo! oso! ¡Mata a ¡Venga, tú Hércules! puedes! Pues acaba con el oso y todo el mundo está sorprendido de lo fuerte que es. Hércules merece su nombre. Domina a un oso salvaje del zoo. El señor Dugan es el promotor de los Exacto. encuentros en el Harmony. Vio tus fotos en los diarios. Exacto. Y leyó lo que le hiciste a ese oso. Sí. Y tiene una proposición que hacer, ¿no? Hércules, la nueva maravilla de la noche. Ah, no. No, 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 no. Guay, tú también. No, 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 no. No pueden hacer que esta sea una película de lucha libre. Es el maldito Hércules en la maldita Nueva York. Bueno, al menos resulta que no lo es. Menos mal. Ya que Pretzi no quiere negociar con ellos. No voy a hacer eso. Hércules y yo somos amigos y no voy a venderlo a nadie, ni a ti, ni a él, ni a él. Yo no venda guay, él no está en venta, no te lo venderé ni a ti y... Bueno, puede que a ti sí. Oye, escapagón. Silencio dramático, silencio dramático, silencio dramático, silencio dramático, silencio dramático, silencio dramático, a hablar. Dile a tu chico que nos veremos. A Hércules
era el hijo de Júpiter o de Zeus, como le conocían los griegos, y de una madre... Oye, Escapocón, se supone que esta es una de esas pelis de acción alocada de esas que me gustan. ¿Por qué seria? Porque los creadores de esta película pensaban que una película en plan El Gigante de Hierro, pero con Hércules, con acción en lugar de drama, con el mismo efecto cutre 4 veces, Arnold Schwarzenegger, ridículas peleas de osos y lucha libre, podría tomarse en serio. ¿En qué estáis pensando? ¡Mira! ¡Cambios de escena bruscos! Justo lo que nos hacía falta. Este cambio nos lleva al Olimpo, donde Zeus llama a Némesis, la cual necesita para encontrar a Hércules. Mi hijo Hércules, desobedeciéndome, ha bajado a la tierra donde está dando mala reputación a su nombre. No hay lugar para él. Te escucho, gran Zeus. Te encargo esta misión como vengadora de mis disgustos. ¿Vengadores? ¿Los de Marvel? Bueno, entonces la viuda negra griega acepta, pero al final es Mercurio quien baja. Envía a Mercurio a buscar a Hércules. Dale esa oportunidad. Pues volvemos con Hércules, que está ligando con la chica de antes. Ya sabéis, si queréis ligar con chicas, matad a Nicolas Cage. Y si va disfrazado de oso, pues mejor. Eres famoso. Ese no es Hércules. ¿Y quién es ese monstruo con aspecto de venir directamente del reino de lo irreal? Oh, no, solo es el anuncio de una película. Vaya, ¿puedes decirme dónde la puedo ver? Seguro que es mejor que esto. ¿Cómo se llama ese imitador que yo me entere? ¿Quién le ha dado permiso para pretender ser Hércules? Arnold Strong. ¿Quién es ese? ¿Que quién es ese? Deberías saberlo. Según la mitología griega, él es quien levantó el mundo. ¿Estás segura? Sí, Atlas no era así. pero es que no tienes ningún sentido del humor. Nunca sé si estás bromeando o no. No te han enseñado a... Pero bueno, ¿qué te pasa? Mira, guay, la película está haciendo nuestro trabajo. No hace falta un crítico, la película ya cuestiona su lógica ella solita. Oye, ¿está bien que copiemos todos los chistes de Nostalgia Critic? No, con un 90% ya basta. Pero tras este chiste tan gracioso, porque Hércules ya conoce el verdadero Atlas. Vemos esta larga escena romántica. ¡Aburrido! Vamos, ya han pasado 29 segundos. ¿Dónde está mi escena tonta? No te preocupes, guay. Ahora llega Mercurio. Viene en helicóptero para... ¡Qué cambio más repentino! Pues bueno, Mercurio insiste, Hércules no quiere y Mercurio se va. ¿Cómo? Con el estúpido efecto de siempre. Imbécil. Pensaba que podía volar usando el estúpido efecto. Ja, ja, ja. Patético. El trastorno de este joven podría ser una forma de megalomanía. Bueno, a mí no me importa. Me gusta, aunque esté como un rebaño de cabras. A mí también. En esta escena explican cómo Mercurio vuelve, Némesis va a hacer su trabajo y bla 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 bla. Estúpidas explicaciones. ¿Escucháis esa canción? Parece como si alguien lo estuvieran estrangulando con una guitarra. ¿Qué? ¿Es lo que has dicho? Bueno, el plan de Zeus es mandar a Némesis para que mande a Plutón para encargarse de Hércules. Zeus debe ser el dios más vago que existe. Si es tan poderoso y está tan furioso, ¿por qué dejarle todo a Plutón? Y además, Némesis en este plan no es nada, solo sirve como rebote del deseo de Zeus hasta en las manos de Plutón. Así que, ¿no podría llamar a Plutón él mismo? ¿Es que acaso no sabe su número de teléfono? Esa es la cosa más estúpida que he oído en toda mi vida. Entonces, volvemos a ver a Hércules, que Dios, qué peli más repetitiva. Todo el rato están con el mismo tema. ¡Vuelve! No. ¡Pero Zeus lo dice! No importa. Pues entonces muere. Cambio de escena. Estos tipos están apostando algo. Pero perdonadme, pero no sé qué están apostando.
Es obvio, escapocón. Apuestan por un concurso de fuerza. O Hércules el Grande, que ya está aquí. Hércules, tú Un aplauso para Hércules. vas a vencerle, seguro. ¡Vamos! Señoras y señores, es maravilloso. Un fuerte aplauso para Monstruo el Magnífico. Y ahora Hércules el Grande, 500 kilos. No puede. Ese es Hércules, damas y caballeros, el hombre más débil del mundo. Y descubrimos que Juno tiene otro plan, quitarle los poderes a Hércules y que muera en el mundo real. Y como pierde, van a perseguirle por los que apostaron a él. ¿Cómo irán? ¿Una carroza? Seguidme. A la orden. Sí que se esconden en un almacén de cajas. ¿Nunca has visto uno, escapagón? Los hay en todas partes. En Madrid, en México, en Nueva York. Uy, no te olvides del gran almacén de cajas de Tokio. Una de las 7 maravillas del mundo cajín. Ah, pero qué cruz. Cambio de escena. Y ahora, Némesis, habla o te... Tiraré un rayo de plástico. ¿Enviar ayuda a Hércules? Tú sabes dónde encontrarlos y ellos te harán caso, estoy segura. ¿Quién? Atlas y Sansón. Básicamente es esto lo que es esta escena. Peleas, peleas y más peleas con una coreografía que es tan estúpida que hace que la de los Power Rangers parezca la de 300. La escalera más lenta del mundo. Los hombres consiguen capturar a Hércules y lo atan a unas cajas. Una vez más, el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, Zeus tiene piedad por primera vez y le devuelve su superfuerza con un rayo. Pasan de la pelea como si nada. Y entonces vemos a Pretz y a Hércules en un balcón. Cuando de repente... Hércules, ¿dónde estás? Pretz vuelve a su casa y escucha a Hércules en la radio. Nos quedan los recuerdos. ¿Hércules? Tú y yo somos amigos. Y eso nadie nos lo puede quitar. Muy contento. Oye, Hércules, no volveré a verte nunca. ¿No volverás nunca? Ni siquiera de visita. Pues si es así, me voy a quedar otra vez muy solo. Yo también te recordaré, Hércules. Y yo también. Como un dolor de cabeza. Pero, esperad. ¡Aún hay más! Todo esto resulta que se le está contando a Zeus y a Juno, a quien, no sé, Zeus le habrá perdonado por haber tratado de matar a su hijo. Después, Juno y Erk se van. Zeus se quita la corona y...
Sí, dejan abierta la posibilidad de hacer Zeus en Nueva York. Menos mal que no lo hicieron, sería peor que esta. He oído que Hércules en Nueva York es una de esas películas que son tan malas que esa cuchez que tienen hace que te gusten. Pero eso no es lo que pienso yo. Es una película terrible que falla en todos los aspectos. Su actuación es plana, el guión es pobre y con muchas confusiones. Y esperaba momentos tontos y graciosos como el del oso o el de la carroza. Pero en su lugar hay escenas románticas y aburridas que tratan de tomarse en serio y no contribuyen a nada, salvo para enseñar lo musculoso y guay que es Hércules. No es tan mala que es graciosa, es tan mala que es terrible. Simplemente espero no volver a ver nunca nada similar acerca de una historia cómica de un dios que baja al mundo real. Escapocón, esa hay que verla. Ah, bueno. Soy Escapocón. Y yo guay. Y volvemos al mundo real. Buenas a todos, caballeros.